Laura, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Querría preguntarle básicamente lo mismo que le preguntaba al expresidente Duque. ¿Cuál cree usted que ha sido el legado de Jimmy Carter para nuestra región? El legado de Jimmy Carter está profundamente asociado a sus fuertes convicciones en favor de la paz, de la democracia y de los derechos humanos, algo que no solamente predicó, sino que practicó tanto durante su presidencia como, y especialmente subrayo, durante sus años después de la presidencia a través de la fundación del Centro Carter. Quizás tenemos también que recoger un hecho que fue sumamente significativo para la región, que fue la decisión de devolver el canal a Panamá durante su presidencia, pero también promovió, insisto, lo que fue el tema de los derechos humanos, que yo no tengo la menor duda, y de que tuvo también mucho que ver con los procesos de democratización y de salida de muchos de los países latinoamericanos, particularmente del Cono Sur, de las dictaduras militares que los regían hasta ese momento. Por haber sido yo, pues, miembro de muchas misiones de observación electoral, muy particularmente reconozco el trabajo que hizo en la promoción de la observación electoral y no podemos ignorar, finalmente, el papel tan relevante que jugó en las últimas elecciones de Venezuela, cuando a través del Centro Carter se puso en evidencia el fraude que se cometió por parte de la dictadura de Maduro. Así es, déjeme decirle, Laura, que yo la he visto, la he encontrado en Paraguay, por ejemplo, como veedora internacional de las elecciones, donde usted ha estado haciendo este trabajo. Me gustaría preguntarle cuál ha sido la relación del expresidente Jimmy Carter puntualmente con Costa Rica. Usted ha sido mandataria de ese país, si bien no han coincidido los mandatos, pero me gustaría sí que como expresidenta de Costa Rica nos hable un poco de cuál ha sido la relación de Jimmy Carter con Costa Rica. Bueno, Jimmy Carter también tuvo un papel sumamente importante en lo que fue de alguna manera ayudar a impulsar y sustentar los acuerdos de paz que unos años después de su salida se lograron alcanzar en Centroamérica. De alguna manera, él había un poco venido abonando en esa dirección. Los años de Reagan fueron años sumamente complejos para la región porque fue una apuesta fuerte a la confrontación que tuvo lugar en estos países, pero durante ya su periodo postpresidencial, Carter siempre apoyó esos esfuerzos por la pacificación de Centroamérica, que, y quizás tengo que decirlo como costarricense, jugaba un papel muy importante porque Costa Rica era prácticamente la única democracia que para entonces también estaba corriendo el riesgo del contagio. De manera que ese apoyo fundamental ya como expresidente y posteriormente como garante de los procesos electorales en los años posteriores a los acuerdos de paz, jugaron un papel sumamente relevante. Podemos decir que Carter quizás, como no ha habido otros presidentes o expresidentes de Estados Unidos, ha sido un mandatario que ha posado su vista en América Latina, que le ha prestado atención a la región. Muchas veces nosotros desde la región las quejas son que no hay mayor relación, que Estados Unidos tiene la vista puesta en otras latitudes. ¿Podemos decir que Jimmy Carter ha sido un mandatario de Estados Unidos que sí ha posado su mirada en América Latina? Jimmy Carter le dio sentido a los años de las pospresidencias en los Estados Unidos. Sabemos que ha sido tradicional la fundación de los libraries, que ellos llaman, que son estos centros en donde los expresidentes se retiran y tratan de hacer algo en términos de un legado posterior, pero el caso de Jimmy Carter trascendió las fronteras de los Estados Unidos. Su acción en favor de los derechos humanos y la democracia
tuvo un alcance global, pero sin duda alguna América Latina se benefició profundamente de esto. Yo diría que de alguna manera también ayudó al fortalecimiento de uno de los componentes más importantes que tiene la Organización de Estados Americanos, el sistema interamericano, que son las misiones de observación electoral. Él, de alguna manera, con sus procesos de observación desde el Centro Carter, colaboró y contribuyó con el fortalecimiento de esta importante misión de la OEA. Le digo, tuve la experiencia, precisamente la primera vez que Estados Unidos aceptó una misión de este tipo, yo encabecé esa misión. Eso fue en las elecciones del 2016 en Estados Unidos y pudimos visitarle en el Centro Carter y aprendimos muchísimo precisamente del conocimiento que él y su gente habían acumulado en esta materia. Por último, Laura, no quiero dejar de destacar la longevidad que ha tenido Jimmy Carter y que también esa cantidad de años también ha estado puesta al servicio de luchar por las democracias, ¿no es cierto? Ciertamente, la defensa de la democracia, la promoción de los derechos humanos, pero además quiero también destacar algo que pareciera que es un factor, un elemento que estamos de alguna manera padeciendo en estos tiempos, y es ese contraste de liderazgos que apuestan a la paz, a la concordia, al diálogo y al entendimiento. Un contraste muy grande con los liderazgos entre los cuales hoy se encuentra el mundo atrapado, que lo que buscan es más bien dividir y polarizar. Jimmy Carter creo que nos recuerda que efectivamente la buena política pasa por sostener esas convicciones en favor del diálogo, de la paz, pero además también un liderazgo que, como el de él, fue profundamente conciliador y espiritual. Le doy la bienvenida al expresidente de Colombia, Iván Duque, quien nos acompaña en vivo desde Cartagena. Duque, gracias por estar con nosotros. Todos los presidentes de los Estados Unidos son siempre relevantes para nuestra región, pero en particular, ¿cuál ha sido la relevancia de Carter en América Latina? Bueno, yo creo que en el legado del presidente Carter hay varios sitios, ¿no? Yo creo que hay uno que será siempre recordado, que fue su cruzada en defensa de los derechos humanos y su lucha contra las dictaduras. De hecho, durante su gobierno se empezó a ejercer una presión muy grande para que países de América Latina que estaban bajo gobiernos dictatoriales empezaran a tener rápidamente una transición hacia la democracia. Y eso se hizo también elevando los niveles de exigencia y también de sanción en los Estados Unidos a graves violaciones de los derechos humanos. Segundo, quisiera también destacar que como parte de su legado está también el hecho de albergar una especie de política constructivista donde está el Tratado Torrijos-Carter, donde también se le devuelve a Panamá el Canal de Panamá, que fue un gesto muy importante y que fue bastante progresista en su momento. Y por supuesto yo quisiera también destacar que fue en el gobierno de Jimmy Carter donde en Estados Unidos se creó el Ministerio, la Secretaría de Energía y también la Secretaría de Educación, que a su vez empezaron a hablar de políticas de integración energética para mejorar la seguridad energética de todo el hemisferio. Y yo no puedo dejar de destacar también algo que fue muy importante, y fue el hecho de tener una política exterior amigable, pero también buscando que hubiera inversión de los Estados Unidos en América Latina. Si usted lo ve, para ese momento fue uno de los gobiernos donde hubo más inversión de los Estados Unidos en América Latina. Entonces yo diría que esos son quizás los legados más importantes. Tomando la primera parte de lo que nos decía y justamente hablando de lo que ha sido su lucha por la democracia, también parte del legado es el Centro Carter, que es tan valioso en nuestra región para fiscalizar, para tratar de traer transparencia justamente en todos los procesos electorales. Me gustaría también una reflexión sobre eso, sobre su legado, lo que ha sido su fundación también y lo que ha significado en las democracias de nuestra región. Bueno, yo creo que esa es otra parte, porque en la pregunta anterior usted me hablaba del legado del gobierno de Jimmy Carter. Pero hace relativamente poco se publicó un libro muy interesante por parte de Jared Cohen en los Estados Unidos, donde habla de las vidas después de la presidencia. Y cuando uno empieza a analizar la pospresidencia de Jimmy Carter,
Él, después de dejar el poder, se dedica a crear un centro que se vuelve quizás el más importante para la promoción de la democracia en distintos lugares del mundo y muy especialmente en América Latina. El Centro Carter empezó a brindar cooperación para tener mejor monitoreo, supervisión, escrutinio, testigos electorales, seguimiento y trazabilidad de datos, de tal manera que pudiéramos tener elecciones limpias. Y si usted se da cuenta, quizás el Centro Carter ha sido la organización no gubernamental que desde los Estados Unidos más denunció los constantes fraudes que se presentaban en Venezuela por parte de los regímenes de Chávez y Maduro. Y adicionalmente, el Centro Carter ha estado siempre muy alerta cuando se han presentado situaciones fraudulentas o escándalos que podrían amenazar el debido curso y la transparencia de los procesos electorales. Entonces creo que ese es uno de sus legados postpresidenciales más importantes, al igual que, saliéndonos de la órbita de América Latina, su constante preocupación también para buscar la paz en el Medio Oriente, algo que él intentó desde la presidencia, donde tuvo hitos tan importantes como esos famosos acuerdos de Camp David, donde estaba Minaj en Beijing y donde estaba Anwar Sadat, y después de dejar la presidencia siguió colaborando de manera estrecha en que pudieran encontrarse vehículos de entendimiento entre los países árabes y también el Estado de Israel. Entonces, creo que Centro Carter es uno de esos legados postpresidenciales más importantes de este líder, y creo que en el caso nuestro de América Latina va a ser algo que lo va a trascender más allá de su presencia existencial en este mundo material, porque creo que el Centro Carter seguirá llevando ese legado y seguirá siendo una herramienta muy importante del monitoreo electoral. Así es, y tomando también parte de sus palabras y volviendo a lo que ha sido la presidencia de Carter, usted destacaba una visión hacia América Latina, algo que muchas veces desde la región no se ve en los Estados Unidos. ¿Podemos decir que Jimmy Carter fue un presidente estadounidense que miraba a Latinoamérica, que le importaba lo que pasaba en Latinoamérica y que tenía el deseo de estrechar relaciones, de que hubiese una relación más fluida? Yo creo que no solamente que fuera una relación más fluida, sino que fuera una relación más igualitaria. Porque uno podría decir que quizás con la excepción de lo que fue la Alianza para el Progreso, el gobierno de John F. Kennedy, para el momento en el que Jimmy Carter asume la presidencia de los Estados Unidos, la relación había sido un tanto distante y un tanto hegemónica. Estados Unidos miraba a la región siempre bajo el prisma de un hegemón que tiene un total control. Y yo creo que Jimmy Carter quiso tener una relación que estuviera basada en la transparencia, en la fraternidad y también en un tratamiento igualitario. Creo que el Tratado Torrijos-Carter es un ejemplo, pero también hay otros ejemplos que son importantes. Si usted se da cuenta, Jimmy Carter empezó a promover que las políticas de seguridad fueran políticas alejadas de la represión y empezó a brindar cooperación internacional e involucramiento diplomático para que se empezara a generar una doctrina al interior de los cuerpos de seguridad de América Latina, donde los derechos humanos fueron una pieza fundamental. Y también algo que quisiera destacar, no solamente en su presidencia, sino en su postpresidencia, él se preocupó muchísimo porque hubiera un espacio no solamente de diálogo, sino también de construcción de políticas conjuntas que sirvieran a los dos países. Por eso hablé de la promoción de la inversión. Y cuando uno ve que él crea el Departamento de Educación y Energía de los Estados Unidos, entre las líneas prioritarias de la creación de estos dos departamentos estaba también la cooperación internacional. Por eso durante su gobierno la cooperación en estos frentes fue muy importante con América Latina. Y claro, yo creo que también hay un legado que lo trasciende, y es que desde que él termina el poder, los gobiernos que le sucedieron fueron gobiernos cada vez más involucrados con América Latina. Entonces yo creo que en el gobierno de Jimmy Carter se rompe el paradigma de mirar a la región desde un prisma hegemónico y empieza un verdadero espacio de política pública a través de la cooperación y el constructivismo. Iván Duque, expresidente de Colombia, gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a armar un poco este retrato de quien ha sido Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, que ha fallecido este domingo a la tarde de los Unidos. Gracias por haber estado con nosotros. Era el expresidente de Colombia, Iván Duque, que nos acompañaba en vivo
Por favor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y para hablar de su legado nos acompaña desde Madrid Marcelo Arévalo, quien fue el director del Centro para Latinoamérica del Centro Carter. Marcelo, buenas tardes y quiero comenzar agradeciéndote que estés con nosotros en estos momentos y también darte el pésame porque siendo miembro de la familia del Centro Carter, esto es algo personal para ti también. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar contigo nuevamente y agradezco tu pésame. Hoy es un día triste para quienes hemos sido parte de la familia del Centro Carter y hemos trabajado con el presidente Carter, y un día triste para el mundo. Hemos perdido un hombre bueno, un hombre comprometido con la paz, con los derechos humanos, con la salud y con el desarrollo en el mundo. Un hombre que hacía el bien. Un hombre también que en su momento quizá no fue bien reconocido por sus intenciones. Fue alguien que tuvo éxitos significativos, acuerdos de paz en el Medio Oriente, la reafirmación de la relación de Estados Unidos con China, dos temas que son muy actuales en este momento, pero que aún así él no pudo convencer a los estadounidenses de que le dieran una segunda oportunidad. Mira, el presidente Carter, y nosotros lo conversábamos mucho en la familia del Centro Carter, siempre estuvo adelante de su era. Marcó una época, fue un visionario, fue una persona con una profunda vocación de servicio público, pero un gran estudioso de la humanidad y de las relaciones entre los países y entre las personas. Y siempre creyó en la bonomía de las personas. Siempre creyó que era posible mediante el diálogo resolver los temas controversiales y anticipó crisis que hoy en día estamos viviendo: el cambio climático, la crisis energética, los problemas del Medio Oriente, la relación de poder entre los Estados Unidos y China y el resto del mundo. Y no logró convencerlos, como tú bien dices, porque él veía de otra manera, veía desde otra perspectiva, desde otra altura, y creía en la bonomía de las personas, creía en la gente. Y bien lo decía su jefe de prensa, él creía en la gente, creía en la conversación, creía en el diálogo. Aún así, político con los intereses de Estados Unidos como tema principal en América Latina, se le recuerda por dar control del Canal de Panamá a la gente de Panamá, pero también intervenciones en Centroamérica que tienen repercusiones con las que vivimos en estos momentos. Pues mira, conversando con él en algún momento sobre el tema del Canal de Panamá, él dice que él hizo lo correcto, que era regresarle el Canal de Panamá a los panameños, y que si tuviera que volverlo a hacer, lo haría de nuevo, a pesar de que le costó políticamente muy caro dentro de los Estados Unidos. Él también, siendo un gran defensor y creyente en los derechos humanos, terminó con la doctrina de seguridad nacional que por muchos años promovió dictaduras militares en todo el hemisferio. Durante su administración dio inicio a la tercera ola de democratización en América Latina, que empezó en 1978 en Ecuador y República Dominicana. Justo durante su administración empezaron a caer las dictaduras militares porque se quedaron sin el respaldo y sin el apoyo que recibían en su momento, porque él creyó en la democracia, creyó en la autodeterminación de los pueblos. ¿Estamos viviendo algunas consecuencias de esa caída de regímenes militares? Sí y no, porque los regímenes políticos se fueron desvirtuando de camino, pero lo que teníamos era una era de dictaduras, de autoritarismo y de violación de derechos humanos que se superó por muchos años.
Y eso fue lo que trajo a muchos líderes latinoamericanos, esa unión de expresidentes de la región que viajaban seguido a Atlanta para tener estas reuniones, foros, para ser observadores en elecciones por todo el mundo, que también aún es parte de la tradición electoral de Estados Unidos, el continente americano, que aún vemos, y es muy común y bienvenido en muchos casos, el que el Centro Carter sea uno de los grupos de observadores que avalan en muchos casos, es el grupo al que se le cree si unos comicios fueron en realidad transparentes o no. Así es, él siempre creyó en lo correcto, creyó en sí mismo, creyó en sus valores y en sus principios. Fue un líder inspirador, tanto en lo político como para quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él. Él, por ejemplo, retiró su misión de observación y declaró como fraudulenta la elección de 1989 en Panamá, a pesar de su cariño por Panamá. Pero se determinó mediante el trabajo de los observadores que había habido un fraude electoral y él lo declaró sin ningún reparo, sin tapujos de ningún tipo, porque creía en lo correcto, porque creía en la democracia y porque siempre la ha promovido la paz, la democracia, los derechos humanos y también programas de salud a través del Centro Carter. Él conformó también el grupo de amigos de la Carta Democrática Interamericana, porque creyó siempre en la Carta Democrática Interamericana como un instrumento más bien ético y no como un instrumento compulsivo jurídico para forzar a los países, sino como un compromiso político, ético, moral, que fue firmado en septiembre 11 de 2021, cuando se dio también el ataque de las Torres Gemelas. Ese mismo día se firmó la Carta Democrática Interamericana por los, en aquel entonces, 34 países miembros de la OEA. Eso fue una cosa que a él lo conmovió y que él creó entonces el grupo de amigos de la Carta Democrática Interamericana con expresidentes y excancilleres del hemisferio. Para quienes vivimos en Atlanta, en el estado de Georgia, encontrarnos al expresidente en eventos especialmente deportivos. Se le veía muy seguido al lado de Ted Turner en el estadio, celebrando las victorias de los Bravos de Atlanta, en el estadio de fútbol, más recientemente con Arthur Blank, el dueño de los Falcons, con quien celebró cuando los Falcons fueron al Supertazón. Nos lo encontraba muy seguido. Es alguien que de verdad la gente reconocía y aplaudía, quería cada vez que se le veía. A nivel nacional e internacional, esa personalidad se refleja mejor quizá en lo que hizo con Habitat for Humanity, construyendo casas por todo el mundo, y es una de las imágenes por las que más se le reconoce. Mira, él tenía muchas distintas facetas y él se exponía públicamente. Él le gustaba, de nuevo, la gente y la relación con las personas y hablar con las personas. Una persona sencilla. Yo tuve la oportunidad de viajar con él varias veces. Estuvimos en Cuba, estuvimos en Colombia, y él interactuaba con las personas. Y fue una persona que te la podías encontrar caminando por los jardines del Centro Carter, tomado de la mano con su esposa Rosalind, cualquier día. Ibas por el Centro Carter y allí estaba. Él venía una vez a la semana, una vez al mes, una semana al mes, todos los meses, a reunirse con nosotros para discutir los temas de trabajo, y con una mente terriblemente aguda, brutalmente agudo. Éramos 250 funcionarios, recordaba el nombre de todos, sabía las cosas de las familias y recordaba cada uno de los proyectos que estábamos llevando adelante bajo su liderazgo. Y creo que hay que hacer justicia al hecho de que esto no fue algo que él hizo solo. Desde que su inicio
como representante estatal, gobernador, cambiando la manera en que se hace la política en Estados Unidos. Él fue el pionero en ir a Iowa, convirtiéndolo en este estado tan importante en el proceso político de Estados Unidos, pero todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda del amor de su vida, Rosalynn Carter, con quien estuvo hasta el momento en que ella falleció el año pasado, estuvo presente en su funeral. De verdad, una historia de amor más allá de cualquier acto político. Mira, fueron 77 años de amor, 77 años de matrimonio. Ella creó y dirigió el programa de salud mental y el programa de capacitación para periodistas en el tema de salud mental para eliminar el estigma de las personas que tienen algún tipo de problema mental, y con mucho enfoque en el tema de los veteranos de guerra que retornan al país con el síndrome postraumático y que muchas veces son ignorados, son victimizados y que son estigmatizados por sus problemas de salud mental. Ella dirigió hasta el último de sus días el proyecto y sigue siendo uno de los proyectos estrellas del Centro Carter. Ella era el complemento perfecto para el presidente Carter y siempre lo fue.